Tenemos en línea, ya lo vamos a presentar y tiene que ver con esto que, bueno, se estuvo investigando desde hace 4 meses en la República Argentina y que ayer dieron más revelaciones que tiene que ver con la causa de extorsión contra los piqueteros, premios, castigos y el misterio de los $54.400. Los 27 allanamientos realizados tras una denuncia del Ministerio de Seguridad expusieron una supuesta maquinaria de recaudación montada con plata y comida para los más pobres y que viene funcionando a la vista de todos desde hace más de 20 años. Las organizaciones sociales no dieron explicaciones. La denuncia tuvo un trámite sigiloso de más de 4 meses en la justicia hasta que ayer se dio a conocer, se anticipó que se estaban realizando múltiples allanamientos para dar con decenas de piqueteros acusados de extorsiones a beneficiarios de planes sociales. La causa se había iniciado a fines del mes de diciembre en el Fuero Federal a raíz de una presentación hecha por el Ministerio de Seguridad de la Nación en base a los testimonios obtenidos a través de la línea 134 que se había habilitado por el gobierno para quienes se sintieran víctimas de presiones indebidas por parte de las organizaciones que administran la política asistencial en la República Argentina. La denuncia sigilosa que hubo sin ninguna duda durante estos 4 meses dieron estos resultados y que tienen que ver con los más necesitados y los vivos de la política o los vivos de siempre que viven justamente del hambre del pueblo. 130.000 llamadas hubieron, escucharon, ¿no? 130.000 llamadas hubieron justamente a este número que se puso en funcionamiento para que el gobierno pudiera de alguna forma reunir estas denuncias donde está trabajando la justicia. También ayer se supo, Daniel, que casi el 50% de los comedores o merenderos que recibían dinero del Estado no existían. Se perdieron millones de dólares a consecuencia de estos vivos que se quedaban con el dinero del hambre del pueblo, ¿no? Le damos la bienvenida a alguien que siempre nos atiende muy bien. Estamos hablando del doctor Marcelo Arancibia. Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, un placer estar con ustedes. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Bueno, causa de extorsión contra los piqueteros, premios, castigos y el misterio de $54.448 millones que no aparecen. Pocas veces se había visto esto, ¿no, Marcelo? Es decir, ni hablar de que reducían a la gente a una situación de servidumbre a la africana, ¿no, Marcelo? Totalmente. A ver, pero esto era más que previsible. Si quienes administraban estos planes sociales eran los mismos que lo otorgaban, es decir, estaban en los dos lados de la barandilla, era esperar la corrupción. O sea, nada nuevo. De hecho, en la denuncia que el Ministerio de Capital Humano ha hecho, quien era receptor de las denuncias de las víctimas de estas extorsiones era el propio jefe o el más importante de los jefes piqueteros, que era funcionario a cargo de ese área, Emilio Pérsico. Claro, sí, claro. Por lo tanto, bueno, no nos tiene que sorprender esto que hemos tomado conocimiento a través de la prensa, y tampoco es de extrañar que haya habido un manejo absolutamente corrupto por parte del gobierno de Alberto Fernández, porque la misma persona era el que otorgaba el beneficio y era el que lo recibía del otro lado. Y la víctima era, obviamente, los sectores más pauperizados de la República Argentina. Argentina tiene ya un 30% de la población por debajo de la línea de pobreza y un 20% de ese tremendo porcentaje por debajo de la línea de indigencia. Y esto es producto de un modelo económico donde el gobierno de los Kirchner, de Alberto Fernández, priorizó
el pobrismo a un modelo productivo que generara puestos de trabajo de calidad y en blanco para toda esta masa de personas que en las últimas elecciones no los votó. Esto es muy importante, que hay una suerte de tratamiento despectivo de las personas que reciben estos planes como planeros, como personas que son vagas, que no trabajan. En realidad ellos han sido sin duda gran parte del electorado que puso fin al kirchnerismo en noviembre del 2023 y que votó a otra, fundamentalmente a Milei, y esto lo hemos visto en la provincia de San Juan, donde en los sectores más pobres, más marginados de la provincia ha ganado quien ni siquiera tenía tal fiscales. Claro. Y esto, bueno, es una señal muy importante de que los que han sido oprimidos por estos jerarcas que han administrado la pobreza, por un gobierno que privatizó la administración de la pobreza, bueno, ellos mismos rompieron las cadenas y bueno, el paso siguiente era esto, exponer a la sociedad argentina la magnitud del robo y también de un modelo económico que no le interesaba para nada sacar a los pobres de la pobreza, sino todo lo contrario, mantenerlos así para poder seguir robando plata del Estado a través de quedarse con un porcentaje de los planes sociales o de la mercadería que recibía en los sectores más pobres de la Argentina y que han sido los más castigados por un modelo el kirchnerista nefasto, ¿no? Nada más acertado, Marcelo, técnicamente, yo le voy a utilizar otras palabras más técnicas tal vez, pero tal vez compartamos los tres esto. El kirchnerismo se valió, o el kirchnerismo es esto, es pobreza, es decir, es valerse de la pobreza, de construcción, de demografía, porque a ver, y sobre todo en los conurbanos, porque en todas las provincias hay denominados conurbanos o lo que se denomina estos cordones muy pobres y muy profundos, bueno, en donde de alguna forma la sociedad también asintió más de 20 años con esto, ¿no, Marcelo? Bueno, tal vez la demografía y la geografía donde todavía ese cambio no se ha notado es en el conurbano bonaerense, que le ha permitido a Axel Kicillof, uno de los autores y mentores de este modelo económico y social corrupto y pervertido, le permitió ganar las elecciones y hoy pretende livianamente presentarse ante la sociedad argentina como una alternativa de la ultraderecha argentina. Pero bueno, creo que ahora lo que hay que hacer es una profunda reforma al sistema de asistencia social. La pobreza sigue creciendo en la Argentina y es muy probable que en el corto y mediano plazo siga creciendo. Yo soy muy escéptico de una recuperación económica vertiginosa y a la brevedad. Seguramente lo primero que vamos a ir viendo es un crecimiento por rebote económico, es decir, por un margen ocioso de las máquinas, digamos, de la producción, que va a tomar empleos, pero que no va a ser suficiente o no se va a traducir en un crecimiento, que eso se va a dar más a mediano plazo. Entonces, la pobreza y la indigencia, y en esta época del año con frío, que seguramente en la provincia de San Juan la situación debe ser desesperante para muchos sanjuaninos, con la llegada del frío de esta manera abrupta y que los encuentran sin ropa, sin comida, y un Estado desmantelado y desfinanciado para poder asistir cuestiones básicas y humanas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el momento de que se tiene que repensar cómo se administran estos planes sociales para que los pobres y los indigentes no sigan siendo víctimas de estos políticos inescrupulosos que necesitan la pobreza, necesitan la indigencia para seguir incrementando sus patrimonios personales y para poder seguir haciendo política. Y para mantener un modelo que les permita, bueno, mantenerse en los gobiernos, como pasa en la provincia de Buenos Aires con Kicillof, o como pasó en San Juan hasta el 10 de diciembre pasado. Entonces creo que es muy importante
que entre los temas que se deban ampliar en el Pacto de Mayo está cómo terminamos con la pobreza y la indigencia en Argentina, porque acá hay no solamente una cuestión de libertad, que para el gobierno es sola y única y exclusivamente libertad de mercado. Cuando se vive en estos niveles de pobreza e indigencia no hay libertad porque las personas no son ciudadanas, y está claro con esto que está surgiendo la investigación judicial, millones y millones de argentinos que dependen de estos capangas, de estos empresarios de la pobreza, bueno, no son libres, y también hay que hacerlos libres dándole ciudadanía y dándole trabajo, y eso es una dedicación muy grande que tiene que hacer la política en los 3 niveles estatales, en el Congreso, en el Ejecutivo, para que las personas sean iguales ante la ley y reciban el mismo trato, y terminar con los acomodos, terminar con estos aprietes, con esto de tener que perder la ciudadanía para poder recibir un plan de un jefe, un cacique que se ha hecho millonario o que vive de la pobreza. Y también la otra que tenemos que replantear, además de la igualdad ante la ley, una igualdad de oportunidades. Por eso la educación también tiene que ser objeto de ese hipotético Pacto de Mayo, porque sigue siendo la educación la herramienta de ascenso social, la que te permite recuperar la ciudadanía y salir de la pobreza. Esperemos que las autoridades nacionales y las demás autoridades en el país lo comprendan y entiendan de que no es solamente una cuestión de ajuste de la macroeconomía para que los números cierren, sino que también tiene que ser una planificación del Estado de Derecho, de la justicia. Por eso no puede ser el hijo miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que ser la educación, y tiene que ser de ver cómo hacemos para que en un plazo razonable pongamos fin a la pobreza. Y como todo está vinculado, la pobreza se va a erradicar en la medida que se baje la inflación y se genere un aparato productivo que genere recursos que después deben ser distribuidos con transparencia y con equidad. La pregunta tiene que ver con todo esto que está sucediendo, ¿no? Estaba observando lo que se ha secuestrado en algunos de estos 27 allanamientos: $54.448, 478.000 pesos, celulares, entre otros lugares. En otro allanamiento, $16.000, 6 millones de pesos, 4 notebooks. Bueno, la verdad que esto era realmente un crimen organizado a través de la pobreza. Ojalá que esta investigación que está llevando adelante la justicia, ¿veremos a alguien preso a consecuencia de esto? Esta es la pregunta. Porque recordemos que cuando estaba finalizando el año y estábamos ya prácticamente en las últimas partes de las elecciones, tantas elecciones que tuvimos el año pasado, apareció el famoso chocolate, ¿no? El chocolate, no recuerdo, Rigau, que con un montón de tarjetas de débito que tenían que ver con trabajadores justamente de la provincia de Buenos Aires cobrando mucho dinero, y la justicia dice, es cierto, pero está en su casa este muchacho. Y la verdad que... No, está detenido. La verdad que los políticos, porque este era el mandadero, y los políticos siguen estando en sus bancas, los políticos siguen estando en sus casas. Recordemos lo que pasó con un ex intendente que se fue encontrado en un barco, en un yate, con una hermosa mujer y con, todo esto que tiene que ver con la delincuencia a través de la política en la República Argentina, pero los más poderosos siguen estando en libertad, ¿no? Bueno, en San Juan creo que en los últimos 5 o 6 años 2 jefes piqueteros fueron detenidos extrayendo dinero de los cajeros automáticos a partir de tener cientos de tarjetas de terceras personas. Sí, claro. Desconozco cuál habría sido la suerte judicial de estas personas.
Yo decía que en el Pacto de Mayo tiene que estar la educación, tiene que estar el compromiso de erradicar la pobreza con un plan, un acuerdo concreto para lograr y alcanzar estas metas. Pero tal vez el punto número uno es un acuerdo de la política argentina de sacar al Estado de las garras de la corrupción, es decir, dar vuelta a la página y nunca más la cleptocracia, es decir, los gobiernos de los ladrones imperen en la Argentina. Porque claramente nosotros en estos últimos 20 años, de la mano del kirchnerismo, y esto lo dijo el fiscal Luciani, tanto en el alegato de la condena en primera instancia de Cristina y otros más en la causa vialidad de Santa Cruz, sino también cuando se sostuvo la apelación para que se revea ese fallo y se condene a Cristina y a las demás personas, Lázaro Báez, entre otros, a una asociación ilícita. Esto que está surgiendo desde la investigación, la denuncia de Capital Humano, es una asociación ilícita. Acá nadie puede comerse el caramelito y creer que Pérsico y compañía, Alderete y los demás jefes piqueteros no estaban concertados para tarifar el porcentaje de los planes que tenían que devolver los beneficiarios, o la cantidad de mercadería que iban a los comedores, merenderos o a las familias, y los que se vendían a negocios para sobre el Estado. Es decir, acá claramente ha habido asociaciones ilícitas en muchos ámbitos. Yo lamento profundamente que en San Juan cada vez que surge algo los funcionarios digan que hay que mirar para adelante y no para atrás. No lo justifica tener una minoría extrema en la legislatura para mirar para adelante y no mirar para atrás, porque también los sanjuaninos hemos sido víctimas de estas cosas. Si ustedes abren el micrófono, y seguramente muchas personas que han tenido en estas décadas planes sociales van a poder contar los padecimientos que ellos han tenido por el uso criminal que algunos piqueteros, no voy a decir todo porque no tiene sentido la generalización, porque seguramente han habido piqueteros honrados. Se me viene a la cabeza el piquetero de Cayó, de La Matanza, de La Juanita. Claro. Toti Flores, y deben haber varios Toti Flores que la política no le han cambiado su patrimonio, y siguen viviendo con su gente en los asentamientos, en las villas, y sufriendo las mismas penurias que sufren sus vecinos. Entonces me parece que es bueno, que sería necesario que el punto uno de ese hipotético Pacto de Mayo sea el compromiso de terminar con las cleptocracias, con los gobiernos de ladrones. Y obviamente obrar en consecuencia. La primera decisión debiera ser el presidente de la Nación y retirar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el Lijo va a la Corte precisamente para asegurar a Cristina la impunidad de sus hechos delictivos, y de muchos cristinistas y kirchneristas que se han cansado de robar en estos 20 años y que, bueno, están esperando que sus causas lleguen a la Corte Suprema. No hay que olvidar que ninguna causa de Cristina, salvo cuestiones procedimentales, las causas definitivas, todavía ninguna la Corte se ha expedido con respecto a Cristina, porque todavía ninguna sentencia definitiva ha llegado a esa instancia. Cuando pasó con Menem, bueno, la anterior lo que hizo fue cajonear esas causas y después declarar absuelto al expresidente y a sus compinches, que bueno, una causa no podía estar más de 20 años sin una resolución judicial, y se había consumido un plazo útil para hacer justicia. Entonces esperemos que no se repita la historia, porque de esta manera, bueno, se habrá cumplido otra vez aquella máxima de Mariano Moreno, que los argentinos estamos condenados a mudar de tiranos pero no terminar con la tiranía. Claro. Hablaste a nivel nacional, pero acá en San Juan también pasaron cosas, ¿no? Durante los últimos 20 años, y nos referimos al gobierno de Gioja y el gobierno de Uñat. Recordemos que, bueno, vos fuiste uno justamente de los denunciantes por supuesto delito cometido en la época de Gioja con la famosa aseguradora ART, esto es seguro de salud que tienen justamente los trabajadores de la administración pública. Durante los 3 mandatos como gobernador que tuvo justamente José Luis Gioja. Y últimamente nos enteramos que el ex gobernador Uñat
El año pasado se gastó 14 millones de dólares en marketing y que nadie sabe dónde fue a parar ese dinero. Hoy serían 14.000 millones de pesos. Mientras tanto, la justicia, muy bien, muchas gracias, ¿no? Bueno, la causa de la ST fue una de las tantas causas que nosotros con Diego Seguí denunciamos. Fue la que más Estado Público tomó porque llegó al prime time de Telenoche Investiga. Claro, sí. Pero hubieron muchas causas en los últimos 20 años que fueron planteadas en la justicia y la justicia demostró que no está concebida para investigar delitos de guante blanco o delitos de corrupción, que es uno de los temas que nosotros estamos esperando que se cambie en la provincia de San Juan a partir de que la sociedad, al cambiar de gobierno, está pidiendo también que se reparen las instituciones, fundamentalmente la institución Poder Judicial, que está atravesando una crisis de legitimidad profunda en estos días, donde, a ver, como alguna vez Diego Latorre describió Boca Junior, que era un cabaret, porque estaban todos peleados entre todos y todos hacían público esa pelea. Bueno, es lo que estamos viendo, y esto es producto de un Poder Judicial que fue concebido primero por Gioja y después por Uñac, que terminó de copar la Corte Suprema de la Corte de Justicia de San Juan, porque ellos se autoconcebían eterno. Entonces, atrás del control de la Corte, de la Justicia, del control de la legislatura, ellos desde el año 2005 tienen la mayoría absoluta y la conservan, no por el voto popular a partir del 10 de diciembre, sino a partir de un error institucional garrafal del Tribunal Electoral de la provincia de San Juan. Entonces, lo que está concebido es un poder autocrático, es decir, que una persona controle los tres poderes para perpetuarse en el poder, y eso es el camino más fácil para llegar a la cleptocracia. Esto se puso fin, y esto ha sido un enorme avance de la sociedad sanjuanina, que con su voto dijo basta. Ayer o antes de ayer, hoy día se cumple un año de las elecciones municipales desdobladas. Claro. Donde también se votó diputado y se rompió el esquema de gobernabilidad en la provincia de San Juan por una decisión institucional grave, errada, del Tribunal Electoral, que debió haber suspendido también las elecciones de los diputados y haberla hecho juntos con la de gobernador y vice. Tal cual lo dice nuestra Constitución, ¿no? Claro, hoy estamos pagando esas consecuencias porque tenemos un gobierno provincial que tiene una legitimidad enorme por los votos, pero que no se ve reflejado en las mayorías en la legislatura. Entonces hoy está condicionado a llevar adelante el plan que la sociedad votó. Esto de las separaciones de las instituciones y el cambio de un modelo económico que fracasó. No muy distinto pasó en San Juan de lo que vemos en la Nación. Acá, en los últimos 10 años de gobierno justicialista, el empleo en el sector privado en términos constantes cayó el 1%, sí, claro. y en el sector público creció el 49%, y no es que ese crecimiento del empleo público haya sido trabajo de calidad, ha sido fundamentalmente contratos, pasantías, es decir, precarizando a los trabajadores, absorbiendo la mano de obra que el sector privado no podía tomar, porque el sector privado estaba condenado al achicamiento por las políticas económicas nacionales y provinciales, donde se malgastaron recursos que hoy serían fundamentales para contar con una red de riego óptima que nos permitiría ampliar la red de cultivo de la provincia de San Juan y su derivación, que es la industrialización de los productos agropecuarios y la mano de obra intensiva que esto genera. Y no está, hoy está en riesgo la monda, porque el sector está totalmente empobrecido, como tal deja de pagar los impuestos, las tasas, le deja de pagar hidráulica, entonces hoy no hay dinero, porque no viene la nación, porque hay que rascar la olla del presupuesto provincial,
y tal vez no se haga la monda a tiempo, con lo cual estamos ante un probable colapso del sector agropecuario y la pérdida de cientos de mano de obras, pero sí tenemos un velódromo, sí tenemos un autódromo, ha fallecido lamentablemente Traverso este fin de semana y escuchando los videos, bueno, él alababa el autódromo El Sonda, tenemos 2 autódromos ociosos, Sonda que está abandonado, ¿no? Está abandonado y el Bellicún se lo usa para hacer fiestas electrónicas. Sí, claro. Porque no hay robarse los elementos, no hay dólares para traer los eventos internacionales que lamentablemente el extraviado gobierno anterior pensó que San Juan se podía convertir en Qatar o en Dubái y traer estos eventos multimillonarios a la provincia. Bueno, estamos pagando los errores, los excesos del anterior gobierno, y a mí lo que me preocupa es que, nadie se haga responsable en términos no solamente políticos, sino fundamentalmente en términos judiciales. Claro, bueno, la justicia es un verdadero cachivache. Te traigo, estamos hablando de la provincia, Marcelo, y que nadie se haga responsable, y que cuando se mete la ideología, hasta incluso en temas sanitarios, sabemos que el kirchnerismo destruyó hasta eso, el zafarorismo te traigo, por ejemplo, con la ley de salud mental. Hemos vivido la semana pasada un hecho muy lamentable, pero que se podría haber evitado, ¿no, Marcelo? Pero por supuesto, claro que se podría haber evitado. Si hubiésemos tenido una ley de tal como la gente, y no este verdadero cachivache que genera esto, si hubiésemos tenido jueces de familia como la gente, los denominados gabinetes interdisciplinarios, cachivache, todos los profesionales. Ayer un medio de San Juan contó cómo llegó la jueza de familia que tenía la causa a tribunales. Exacto. A ver, yo no quiero decir que la responsabilidad es por la falta de contención o atención de la justicia. Ahora, digamos que hay una fallecida, Marcelo. Un hecho que estaba en la justicia, y bueno, hay un margen para decir se le escapó la tortuga al Poder Judicial. Y sí, claro, pero le costó la vida a un inocente, Marcelo, Claro. ¿Quién separa eso? ¿Quién separa eso, Marcelo? Lo grave es, Marcelo, que si esta persona, lamentablemente esta señora, no hubiera fallecido, esta causa todavía estaría durmiendo el sueño eterno en un juzgado de familia. Y fíjate vos que hoy se está hablando de que se va a intentar hacerle una internación involuntaria a este joven de 15 años que ni siquiera puede ser juzgado por la ley penal, ni siquiera puede ser procesado porque es inimputable, porque tiene 15 años. Pero la ley mental también le prohíbe al juez internarlo involuntariamente, lo cual se le complica mucho, porque con una buena defensa este chico debe ser entregado inmediatamente a sus padres, ¿no? Sí, también convengamos que estamos ante un caso de Netflix, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, con unos problemas internos dentro de la familia. Es un caso muy particular que hay que analizarlo desde esa perspectiva y evitar, creo yo, modificar las legislaciones de fondo a partir de un caso patológico, sin perjuicio de que creo que ambas leyes merecen un tratamiento y un análisis por parte del Congreso de la Nación. Se impone la necesidad de que el país debata si se debe o no bajar la edad de la inimputabilidad. En la dictadura militar se sancionó el régimen penal juvenil en el año 1980, y el falso legislador, que era un burócrata, entendió que a los 16 años y hasta los 18 una persona era punible a partir de delitos penados por el Código Penal de 2 o más años. Claro. Y que antes de los 16 años una persona no tenía noción de la criminalidad de sus actos. Claro. La pregunta multidisciplinaria que hay que hacerse es si en estos ya 44 años un chico de 15 o 14 años entiende la criminalidad de sus actos. Ahora bien, esto no significa
que estos chicos eventuales de 14, 15 años, 18, si son sometidos a un régimen penal como el del adulto, vaya a un penal como el de Chimba. Tienen que haber instituciones de educación especial, que ahí tenemos otro problema, no hay plata, no tenemos plata para terminar. Estamos hablando de los denominados. El anterior gobierno, imagínate que ahora hay que hacer un establecimiento específico para estos chicos, pero lo cierto es que la sociedad tampoco puede mirar para otro lado, y el legislador tampoco, en una cuestión muy acuciante. Y volvemos a lo mismo, Marcelo, ¿no? Tenemos un hermoso estadio, tenemos un hermoso velódromo, tenemos un hermoso y nuevo autódromo, pero nunca se construyó el nuevo penal y ya está colapsando, en las comisarías se están llenando de detenidos. Bueno, el sistema penitenciario de San Juan, lisa y llanamente, está violando todas las normas internacionales de derechos humanos para las personas privadas de su libertad. El oyente puede decir, bueno, un delincuente no tiene derecho humano, sí tiene derecho humano, porque salen peor, de todas maneras. Se trata de resocializar y no castigar, porque una de las principales causas del delito que hay en Argentina y en San Juan es la reincidencia. Entonces, si no ponemos atención de cómo lograr que el que comete un delito, cuando salga, no lo vuelva a cometer, bueno, ese partido se pierde, porque las estadísticas dicen que 7 de cada 10 que recuperen su libertad vuelven a cometer un delito. O sea, entonces, son temas muy delicados que ameritan un debate muy fuerte, y el tema de la inimputabilidad es uno de ellos. El tema de la inimputabilidad, teníamos una duda la semana pasada, charlamos porque, bueno, el Ministerio de Seguridad está mandando un proyecto, estaría mandando en donde bajar la ley de imputabilidad. Bullrich manifestó que incluso como en países limítrofes como a los 12. A ver, ¿cuánto afecta que la Argentina adherida constitucionalmente y tenga en rango constitucional los 13 tratados de derechos humanos internacionales? Bueno, en el caso que se debe aplicar es el Convenio Internacional de los Niños, Pacto de San José de Costa Rica. Claro, ese pacto no dice que los niños no pueden ser sometidos a proceso judicial y eventualmente condenados, sino que lo que dice que los estados no pueden tener un rigor como si fueran adultos. Por eso, si un menor es condenado, no puede ser un penal común y corriente, porque lo que va a sacar de ahí es un despojo, y no es una persona recuperada. Además, acá hay que tener cuidado con que asociar bajar la edad de la inimputabilidad con la criminalización de la pobreza, porque ser pobre no es sinónimo de ser delincuente. Vos, cuando dictás una ley de blanqueo de capitales como la que se está discutiendo en el Senado de la Nación hoy por hoy, bueno, está generando una marginalidad para delincuentes de guantes blancos que van a poder blanquear dólares que pueden venir del narcotráfico, de la corrupción, del tráfico de armas o la trata de personas. Entonces, el delito no es sinónimo de pobreza, sino de marginalidades que genera a veces el propio Estado en su legislación, y otras veces, bueno, por que tiene un caldo de cultivo a partir de la pobreza. Mientras nosotros estamos hablando, es muy probable que en algunas villas, en unos asentamientos, lo que uno puede considerar como familia, que no lo es, porque ese otro concepto que se ha perdido, ganen más plata guardando droga de un narcotraficante, de un dealer, que lo que puedan lograr de ingreso con un trabajo honesto. Cuando vos tenés 2/3 partes de los niños por debajo de la línea de pobreza y el 20% indigente, cuando el sistema educativo ni siquiera te contiene, bueno, estás potenciando la marginalidad. Yo les digo al oyente, quieren saber lo que es la inseguridad en San Juan, camine desde la periferia del centro, arrancando por barrios absolutamente desprovistos de todo signo de civilidad, de seguridad, de seguridad y en condiciones, bueno, de mucha marginalidad, y bueno, esto se puede ver todos los días. Y eso es una situación de inseguridad tremenda. El denominado San Juan profundo, ¿no, Marcelo?
Claro. Pero a ver, hay un hecho, sí, hay un hecho muy grave que nosotros lo comentábamos hace unos días atrás y que tiene que ver con un informe de nada más ni nada menos que el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan, donde nos alertaba el Ministerio de Salud sobre la preocupante situación de niños entre 8 y 10 años que están consumiendo drogas en la provincia de San Juan. Y no hablábamos de drogas tan chiquitas, porque hablaba este informe de ya estos niños de entre 8 y 10 años que consumían cocaína en nuestra provincia y otros tipos de psicofármacos. La verdad que estamos, como vos lo decís, ¿no? Ante, si la sociedad quiere ver realmente la pobreza, está ahí, ¿no? Pegadita a la vuelta a la esquina, ¿no? La marginalidad. Yo insisto que son dos conceptos distintos, porque también hay gente de dinero que se droga. Claro, sí. Y seguramente pueden acceder a mejor calidad para evitar consecuencias. Claro. Pero bueno, ahí lo que falla es el Estado y la primera comprobación de que es necesario un Estado de Derecho cuyas instituciones funcionen y que realmente brinde igualdad de oportunidades a sus habitantes y esa primera posibilidad de brindar igualdad de oportunidades ante la ley, el hecho de que la justicia llegue con su largo brazo a todo el que comete un delito, pero que también sea más duro con las causas que generan el delito. Mientras vos tengas un sistema educativo que, si no abandona la primaria o la secundaria, es probable que 7 de cada 10 no entiendan lo que leen o no pueden sumar o multiplicar. Y bueno, sí, las condiciones están dadas para que esa marginalidad crezca, y si vos no tenés un Estado que castigue a los ladrones de guante blanco, y sí, se complica todo. Todo lo que nos está diciendo Marcelo, no hay que cometer el error y eso es lo que yo, desde mi punto de vista, veo que el gobierno puede cometer este error de Estados Unidos de los 80 con Reagan, ¿te acordás? Es muy conocido la ley 3x1, que era para castigar a los más pobres, sobre todo a los negros. Si te pillaban con 3 gramos de crack, que es como el Paco, te daban un año de prisión. Pero si te pillaban con medio kilo de cocaína de máxima pureza, te daban un mes, nada más. Cuando le fueron a preguntar al hombre de la Casa Blanca, él dijo de que no, es que los ricos se drogan para diversión y no salen a robar. Claro. Hay que tratar de no caer en esa trampa. Exacto. Porque el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que ya está instalado en la Argentina. Exacto, sí. Con todo esto que estamos hablando, y ya para no quitarte tanto tiempo, Marcelo, hemos hablado de los mercaderes de la pobreza, con esto que se está investigando justamente y que tiene que ver con comedores o merenderos que no existían, con gente que era amenazada y de alguna forma llevada hasta niveles de servidumbre a consecuencia de que me das o te quito el plan, por gente inescrupulosa que sin ninguna duda hacen décadas que delinque a través del hambre en la República Argentina. Hemos hablado de la educación, hemos hablado de la delincuencia, hemos hablado de la ley de justamente de inimputabilidad, de la ley que tiene que ver con la salud mental. Ahora entiendo, con todo esto que lamentablemente se está dando a conocer a través del propio Estado que está denunciando todos estos hechos, ahora entiendo por qué la sociedad argentina en las últimas elecciones quiso un cambio, y no cualquier cambio, un cambio rápido, radical, más profundo. Por eso lo votó a Javier Milei, ¿no? Totalmente de acuerdo. Las elecciones fueron muy fragmentadas, sí, claro. Casi de tercios. Las PASO. En las PASO fue fragmentada, en la general gana
gana Massa, seguramente mucha de esa explicación está en esto, porque otros temas que hay que hablar es el financiamiento de los partidos políticos, y esta manera que tiene el peronismo, porque todas esas agrupaciones responden al kirchnerismo, o al peronismo en términos general, bueno, es una manera también no solamente el control social, el uso político de las personas, sino también tiene un trasfondo de financiar las actividades políticas. Claro. Ya lo dijo Néstor Kirchner, para hacer política se necesita platita. El problema es que llega un punto en que empezás a confundir la plata, que es un delito, para financiar la política, y después te las apropias para tu peculio personal. Y esto es un tema que hay que abordarlo en el origen, y el origen es cómo se financian las campañas políticas. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, y obviamente te vamos a seguir consultando cuando la información política así lo requiera. Que tengas muy buen día, muchísimas gracias por tu atención y a cuidarse del frío. Buenos días y bueno, un gusto siempre salir con ustedes. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Bueno, en un extenso nota, reportaje, Daniel, hemos hablado de todo. Daniel, hemos hablado de, bueno, de cómo estamos los prácticamente, ¿no? De la pobreza, de la justicia. Sí. Y de todo tiene que ver con